fines del siglo XVIII con la máquina de telar. Europa, en general, se empieza a industrializar mediados del siglo XIX. De hecho, los únicos países que existían como país, hasta 1850, o un poquito después, eran Inglaterra, España y Francia. Después se fueron consolidando los distintos reinos en Europa. Llámese el alemán, estaba el Imperio Austrohúngaro, después pasó en la Primera Guerra a ser Austria-Hungría. O sea, no era un bloque bien determinado mediados del siglo XIX. Totalmente de acuerdo. Es así, el primero se utiliza en Inglaterra, pero acá, por eso te digo... Vamos a tratar de dejarlo terminar. Mira, por eso acá aparece... Hacemos preguntas, comentarios y después debatimos. Totalmente de acuerdo con así. Casualmente, como el caso de Alemania, el enfrentamiento de Alemania va a terminar en la Dos Guerras Mundiales de Alemania con Inglaterra, porque Alemania llega mucho más tarde a la industrialización y mucho más tarde a apropiarse de la colonia. Obviamente que el motivo de la Guerra Mundial de Alemania fue el espacio vital que dicen ellos, era atender en colonias, tratar de atender colonias y a su vez industrializarse. Llegó mucho más tarde. Pero acá en Inglaterra le surge, no en Europa, le surge un contrincante en Estados Unidos, la que había sido colonia de ellos, que se había independizado en 1776, en 1865 ya comienza a ser una potencia industrial importante. Ya comienza Estados Unidos a pararse en sus propios pies sobre la industria. Se produce una gran depresión en todo el mundo en 1873, 1821, una depresión es una brutal, como estamos sufriendo ahora nosotros. Depresión es una brutal caída del Producto Bruto. La gente no tiene trabajo, se produce menos, se consume menos. Y esto hace que los precios de los productos primarios no tienen capacidad para comprarnos y nosotros vendemos productos primarios. O sea que nosotros también la pasamos mal. Cuando ellos la pasan mal, nosotros la pasamos peor porque no tienen plata para comprar nosotros. Y la ropa oligarca nuestra vivía de venderle carne y trigo a ellos. Bueno, esto para situarnos históricamente los presidentes. Bartolomé Mitre, que fue el que había logrado unificar al país, lo que se llama, en los libros de historia le llaman la Organización Nacional, hipócritamente. Este puede decir base y punto de partida para libertar a los argentinos. Si en la historia nosotros nos dicen la Organización Nacional y fue la masacre de los paraguayos, de los pueblos del interior. Bueno, ponen caudillos ellos, los mitristas, por eso está esa famosa frase, hijo de Mitre. Los que tenían privilegio eran los que estaban en la provincia. Los hijos de Mitre eran los que tenían privilegio. Los caudillos anteriores, los que no lo mataron, se tuvieron que ir. Bueno, lo reemplaza Domingo Faustino Sarmiento, por eso Sarmiento va a continuar la guerra del Paraguay. Nicolás Avellaneda, que va a ser aquel famoso que va a decir que la deuda la vamos a pagar, porque esa deuda que había dejado Mitre había que pagarla. Esa deuda la vamos a pagar con la sangre, sudor y lágrimas del pueblo argentino. Esto decía Nicolás Avellaneda, que había nacido en Tucumán. Y acá viene Julio Argentino Roca, que va a ser el gran contrincante de Mitre en lo político. Mitre y Roca van a ser las dos figuras de peso de ese momento, como si salvando la distancia, como si fue en su momento, como fue Perón o Balbín, o en su momento como pudo haber sido Macri y Cristina Fernández de Kirchner, salvando la distancia, pero son las figuras políticas. Los kirchneristas se pretendían con Kirchner, los macristas con Macri. Hoy desapareció todo eso, pero quiero decirle que en la política argentina en ese momento estaba dividida entre mitristas y los partidarios de Roca y Mitre. Es más, yo lo he leído al mentiroso Abelardo Ramos reivindicando la Roca por eso, por el enfrentamiento con Mitre. Dice que Roca representaba a los caudillos anteriores, cuando ya habían muerto todos, los caudillos anteriores eran puestos por Mitre. O sea, Abelardo Ramos mentiroso, que fue embajador en México en la época de Perón, tenía un partido de pseudo izquierda, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, un mentiroso profesional. Y este embustero le daba poder sin ningún fundamento histórico. Que Roca representaba, Roca era tucumano, nunca vivió en Tucumán. A los 13 años se fue a estudiar a Concepción de Uruguay y después vivió siempre por acá. Pero le da que él representaba a los caudillos anteriores contra el puerto de Buenos Aires. Lo que es una mentira. Roca lo reemplaza políticamente, pero en la alianza de clases seguía siendo este modelo agroexportador, al cual Mitre había colaborado como nadie. Que lo usufructa Roca va a tener una famosa estancia, se llama La Larga, por la cantidad de metros que tenía.
y el hermano, no me acuerdo cómo se llama, Cataliba. El nombre, y Sarmiento para decir un caso de corrupción decía está catalibando, o sea, un corrupto, ese era Roca. Pero claro, en la historia de Abelardo Ramos tenía que poner algún héroe, en toda esa época lo pone a Roca. Bueno, Miguel Juárez Selman, que era cuñado de Roca, Carlos Pellegrini, que lo van a reemplazar a Juárez Selman, después lo vamos a ver en la crisis de 1890. Bueno, después lo que siguen de toda la patria conservadora que vamos a ver ahora. Rápidamente, entonces te pido el próximo. La idea obviamente era intertarnos vendiendo carne y trigo y Irán comprador, y el que nos vendía a nosotros era Gran Bretaña. Ahora no tenemos una relación así con un país. ¿Por qué? Porque ahora el campo tiene grandes empresas acopiadoras y comercializadoras transnacionales. Voy a hablar de Cargill, de Costco, que es China. Costco compró Nobleza Nidera, es una de las más grandes. La más grande de todas, que es la fusión entre Bunge y Glencore, la función que se llama Viterra. Viterra hoy es el más grande acopiador y comercializador de granos, es la fusión de Bunge, que venía de Bunge y Bor, Bunge con Glencore y forman Viterra. Bueno, hoy tiene otra conformación, pero en ese momento el comercio lo hacíamos por países y nosotros lo que hacíamos ahí era que los productos nuestros los vendíamos a Inglaterra. Inglaterra después lo podía revender a los otros países y a sus propias colonias, pero nosotros le vendíamos carne y trigo a Inglaterra. ¿Ven? Bueno, ahí está. La base del modelo exportador. Bueno, la creación del ferrocarril. Nosotros, esto lo sabemos bien, Retiro, todos los trenes van en Buenos Aires con una mano extendida, porque sacaban del oeste venía con vino, con fruta, del norte, después va a ser el azúcar, la carne de azúcar, y después del centro del país, trigo y carne. Y todo va al puerto de Buenos Aires, y el puerto de Buenos Aires salía para afuera. Por eso la importancia es que, por supuesto, para hacer los ferrocarriles lo hicieron los ingleses, nos daban el crédito, lo hacían ellos, nosotros teníamos que pagar, y también aumentó la deuda pública por la construcción de los ferrocarriles. Por lo menos no lo vilipendió como hizo Rivadavia, o no lo utilizó para fines bélicos como lo hizo Mitre para masacrar al pueblo paraguayo. Pero los ferrocarriles también aumentaban la deuda. La importancia es que la red ferroviaria se ocurrió llegó a tener cerca de 10.000 kilómetros de rieles. Empezó en 1857, se extendió en 1873 a Luján. En ese año se quedó también el ferrocarril central argentino, que se llama Mitre, y después el ferrocarril del sur, hoy Roca. En 1854, Charles Tellier inventa el frigorífico, y ahí pegamos un salto cualitativo. Nosotros vendíamos tasajo. Ahora se podía congelar la carne, y en buque también, en buque tenían estos frigoríficos, podían congelar la carne y podía llegar a Europa la carne que salía de acá. Esto va a pegar un salto cualitativo a la exportación ganadera nuestra. En 1871 la Argentina envía barcos frigoríficos ovejas congeladas a Europa. En la década de 1880 se instalaron los primeros frigoríficos en el país y se fueron reemplazando las exportaciones de ganado en pie por carne congelada. O sea, el salto cualitativo fue enorme. Esto es la matanza de los indios. Esto que decíamos que Rosas había participado en esa matanza de los indios, Roca lo va a continuar y profundizar. Pero ya los indios estaban mismados por las propias enfermedades que le había contagiado el hombre blanco, por la miseria en que vivían. Se habían exterminado los gauchos, que tenían cruza con españoles. Mucho más son los indios que eran salvajes, que no tenían ningún contacto con la civilización. O cuando tenían contacto con la civilización se enfermaban, que era peor. En la superficie de 15.000 leguas, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas, en cuyo número alcanzará a contarse en 1.800 a 2.000 hombres de lanza. O sea, todas las mujeres, todos eran viejos, mujeres, todos niños, 2.000 tipos para pelear. Habían quedado 2.000 tipos, esa es la famosa campaña del desierto. Lo dice Julio Roca, Informe Nacional de la Nación del 14 de agosto de 1878. El prócer de la campaña del desierto enfrentaba con fusiles Remington a los indios que no pasaban a ser 2.000 almas. A él lo dice él ahí. Confesión de parte, reloj de real. 2.000 hombres de lanza. Bueno, acá algunos, no voy a caso, algunos de los pensadores un poco más abajo. Dejarles el tiempo a Mejía. Acá, un momento, Vicente Fidel López es un gran historiador y va a ser el secretario de Hacienda de Carlos Pellegrini. ¿Por qué lo rescatamos a Vicente Fidel López? Porque siempre lo enfrentó, él pertenecía al PAN, que era el partido que presidía Roca,
pero siempre enfrentó las mentiras de Mitre. Siempre históricamente, los que son profesores de historia saben que el libro de Vicente Pérez López, en realidad él compila con otros autores, es una crítica permanente a la mentira mitrista, que es la historia que enseñan los pibes en los colegios. Las maestras enseñan en base a lo que dice Mitre. Y López era un verdadero revisionista de la historia y con datos históricos rebatía cada una de esas mentiras de Mitre. Y un hombre, un gran economista también, y va a ser el ya mayor, va a ser el ministro de Hacienda de Carlos Perini, que dentro de este modelo agropecuario exportador tratando de industrializar. Podemos saber que el Banco Nación lo crea Pellegrini. Ahí lo había puesto, recién pudo asumir como ministro de Hacienda la gestión de Carlos Perini y con él impulsó la industria. Bueno, ¿cuál era el problema que tenían? Ellos estaban muy, como ahora, todo muy floreciente, pero siempre tienen talón de Aquiles. ¿Cuál era el talón de Aquiles que tenía el modelo agropecuario exportador? Tenían a quien venderle, más allá de la depresión económica que estuvimos contando a fines del siglo XIX, más allá de los avatares económicos, tenían a quien venderle, eran dueños de los campos, habían extinguido a los indios, a los gauchos, a los matreros, a todo el mundo, que eran dueños exclusivos, no había quien se le oponga. No había quien se le oponga, se le iba a oponer la inmigración, pero hasta ahí la inmigración no había venido y ellos eran dueños de la pampa, dueños de todo. ¿Cuál era el problema del modelo? No tenían capital porque necesitaban mano de obra para poder, tenían tanta extensión de tierra, necesitaban más mano de obra y necesitaban trabajar la tierra con más mano de obra, o sea, tenían que traer inmigrantes acá, que iban a venir con su cultura, con su conocimiento y también con sus ideas políticas. ¿Quién viene afuera? ¿Qué corrido políticamente? O sea, los que vienen son todos comunistas, anarquistas, socialistas, todas ideas raras al ser nacional, como ya estos. Después Cané va a hacer la ley de residencia. Miguel Cané, el autor de Juveniles, el libro que le dan a los chicos. O sea, ¿por qué? Pero necesitan tener mano de obra porque no la tienen. Los gauchos, los negros anteriores nunca fuimos, los negros anteriores siempre fuimos tímidos para el trabajo. Entonces yo buscaba a los tanos que son capaces de laburar 14 horas al día. No veo ningún negro anterior que labure más de 6 horas sin dormir la siesta por mes, o sea que es imposible. Disciplinar a los negros anteriores era una tarea, ya había demostrado que era una tarea infructuosa. Entonces había que traer inmigrantes y eso es lo que hicimos. Seguir expandiendo la frontera agropecuaria y unificar el mercado interno, porque había un sector muy charrosado que era la pampa húmeda, pero después no tenían más nada adentro, no tenían a quién venderle nada adentro porque eran todos pobres. Fruto del mismo modelo de ellos, de exclusión social.